Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un panorama nada favorable para el campo y el país tras los pronósticos de los meteorólogos de Senaos, quienes advierten que el fenómeno del Niño traerá una terrible temporada que provocará pérdidas en cultivos y con ello una difícil situación para quienes habitan el denominado corredor seco, donde por años han sufrido de lo implacable que puede ser el cambio climático. El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Francisco Argeñal, advirtió que Honduras enfrentará un periodo de sequía prolongado en los próximos meses, por lo que recomendó a los productores iniciar las siembras antes del 10 de mayo. De acuerdo con el meteorólogo, los pronósticos climáticos no son favorables para mayo, ya que las lluvias serán escasas y se prolongará hasta junio, en medio de una canícula más extensa de lo habitual. Argeñal explicó que los municipios fronterizos con El Salvador deben adelantar sus siembras antes de la fecha recomendada, mientras que en las regiones del centro y oriente las precipitaciones podrían presentarse después de la primera quincena de mayo, lo que permitiría sembrar algunos días más tarde. En el Poder Ejecutivo señalan que se están preparando para afrontar esta situación, destinando alrededor de 44.000 millones de lempiras para afrontar estos meses, siendo la mayoría de los recursos provenientes de organismos internacionales. De momento, el gobierno descarta que exista un riesgo de desabastecimiento de granos básicos, pero los comerciantes aseveran que muchos de estos productos provienen de otros países, lo que demuestra que la realidad es diferente a lo que afirman. Igualmente, este mes, de acuerdo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, habrá una mayor demanda por parte de los abonados, debido a que el consumo de electricidad aumenta en horas de la tarde-noche. Otro problema en esta temporada serán los incendios forestales, los cuales están acabando con la flora y contribuyendo a elevar la contaminación en todo el país. Ciudades como la capital se mantienen bajo una tóxica capa de humo que estará provocando daños a la salud de los hondureños, especialmente a los menores y adultos mayores. días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Vamos a hablar de la sequía, podría complicar la producción nacional el presente año. Tengo expertos sobre esto.
alguien me decía ayer, antes nos decían el granero de Centroamérica, y yo decía cuando yo estaba, pipote hace poco, por cierto, mi papá, pues tenía transporte y también sabía del comercio, había arroz en el sur, había algodón, había jonjolí, habían melones, habían sandías, y Honduras producía maíz en el paraíso, frijoles. Y ayer, antier, me decía el expresidente Mel Zelaya, oíme, Raúl, importamos 400 productos de los Estados Unidos. ¿En qué estamos? Eso que, por cierto, que uno de mis invitados, exministro, me preguntaba, Raúl, ¿ya has visto a Mel? Antier lo vi y me decía eso. Bien, voy a presentar a mis invitados. Aquí está el director de Senaos para que nos diga qué va a pasar este año, Francisco Argeñal. Francisco. Muy buenos días, gracias a don Raúl, gracias por compartir aquí con importantes productores, con el señor ex viceministro. Ministro. Con el señor ministro, perdón. y para tratar este tema de qué esperamos con el impacto del fenómeno del niño que se está pronosticando para los próximos meses. Bien, aquí está don Héctor Hernández, exministro de Agricultura y Ganadería. Héctor, bienvenido, ingeniero. Gracias, Raúl. Muchas gracias por invitarnos a este foro. A los distinguidos invitados también para compartir este día con ellos y con el pueblo hondureño este gran problema que tiene el pueblo hondureño sobre la seguridad alimentaria y sobre este fenómeno del niño que va a afectar en alguna forma la situación productiva del país. Así que creo que posiblemente en conjunto con algunas ideas que demos, pues podemos solucionar un poco y dar soluciones al problema que se avecina. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Héctor. Ingeniero, dirigente campesino y miembro del Consejo de Coordinador de las Organizaciones Campesinas de Honduras del COCOSH, don Darwin Calic, bienvenido. Gracias, don Raúl, gracias por el espacio, gracias a nuestros amigos, Ramón, don Héctor, nuestro amigo de meteorología, el experto. Gracias por estar aquí, esperemos dar las respuestas debidas y por aprovechar también para enviar un saludo a nuestro sector campesino organizado a nivel nacional. Lo estaba molestando yo a don Ramón, que es el sombrero, me acordó de tanta gente del COCOSH desde hace años. Bien, también aquí con nosotros está por venir el representante de DICTA y don Ramón Rodríguez es el coordina la Plataforma Alimentaria de Honduras. Don Ramón. Feliz día, licenciado, y a todos nuestros compañeros panelistas, a la población en general. La verdad que muy preocupado, ¿verdad?, con este desafío al que nos vamos a enfrentar. Un fenómeno que afectará, tengo entendido, según los expertos, nuestros amigos de Senaos, alrededor de 89 municipios a nivel nacional. Preocupados, pero aquí siempre, ¿verdad?, tratando de aportar un granito de arena y en equipo, pues sé que de alguna manera en algo, ¿verdad?, vamos a aportarle al sector agroalimentario y a la población en general. Este año, ¿qué se visualiza? Tenemos, yo había compartido un video con Víctor, en el cual se muestra cómo la temperatura del mar ya se está alcanzando los niveles del Niño. Marco, ¿tenés eso? Que lo dio a Víctor, dice. Un video de donde está la animación de cómo está la temperatura superficial del mar. Hay como hemos venido de un fenómeno de la Niña que duró poco el año pasado, que empezó en noviembre y terminó en febrero, y que ya a partir de este mayo, ya la última semana, hemos tenido un calentamiento muy importante en el Océano Pacífico. Hay una masa de agua que está viniendo por debajo de la superficie del mar desde la parte occidental del Océano Pacífico hacia las costas de América. Y eso se espera que surja en los próximos días, es decir, vamos a tener un calentamiento mayor todavía de la temperatura del mar. Esta es la animación que le decía. Lo amarillo es temperatura más caliente que el promedio. Cuando ya tenemos un amarillo bastante intenso, estamos hablando de Niño. Y si esa mancha
es naranja, pues estamos hablando de un niño fuerte ya. Como puede ver ya desde los 180 grados que está ahí, que es la línea del tiempo que le llamamos nosotros, hacia la izquierda, hacia América, ahí tenemos justamente la zona donde se declara el fenómeno del Niño. Y vemos cómo ha cambiado de un color celeste a un color blanco, que es la transición, y en la última semana pues hemos tenido ya temperaturas de casi medio grado más caliente que el promedio, que significa que sí se está calentando ya el mar, y como le explicaba, por debajo de los 150 metros más o menos en la profundidad del océano se está trasladando una masa de agua cálida que va a surgir en las próximas semanas, y que eso va a hacer que esto pues repercuta en el clima a nivel mundial. En relación a años anteriores, ¿cómo va a ser esta sequía? Todas las sequías son distintas. Hemos tenido sequías que no ha habido niño, por ejemplo, la del 91, no sé si se acuerdan, y 2001 tuvimos otra sequía, pero la sequía más fuerte que hemos tenido en el país fue la del 2014-2015. Yo presenté una lámina ahí, la última lámina que le mandé a Víctor, ahí se muestra cómo hemos tenido otros niños en años anteriores, cuál ha sido el impacto que hemos tenido. Por ejemplo, antes hablamos que el niño más fuerte había sido el del 82-83, después el que ocurrió en el 95-97, y el más fuerte que nosotros hemos experimentado con sequía más fuerte aquí en Honduras ha sido el del 2014-2015. Las regiones del país que van a enfrentar más el impacto de esta sequía, ¿cuál es? También tenemos un mapa ahí que hemos compartido, donde se mira que la parte sur del corredor seco es la parte más donde esperamos la mayor afectación. Pero hay municipios, Raúl, que no están justamente en el sur. Estamos hablando de municipios como Orica, Talanga, Guaymaca, Cantarranas, yendo hacia el norte de Francisco Morazán, El Porvenir, donde vamos a tener, como ahí llueve poco, con un 20% menos de reducción de las lluvias, ya tenemos unas condiciones adversas para la producción de algunos cultivos que demanden mucha agua. Y para la zona sur-sur del corredor seco, pues ahí el impacto es bastante fuerte. Estamos hablando de un déficit de lluvia de casi un 40 a un 50% menos de lluvia. Los productores o la gente que va a sembrar este año, ¿qué le dice a esa gente? Nosotros hemos compartido estas perspectivas con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y ellos han elaborado un programa tentativo de siembra que incluso ayer fue discutido o antier fue discutido con algunos productores, y que no sé si el ingeniero Hernández puede ampliar sobre el tema. Sí, gracias. Aquí ya está el subdirector de Dirección de Ciencia y Tecnología de DICTA, de la SAP, Emanuel Hernández. Ingeniero. Mucho gusto, buenos días a todos los panelistas. Estimado Guiñal, muy contento de estar en su programa, Raúl, y compartir el panel con un exministro, mi ingeniero Héctor, compañero productor, ¿verdad? En representación de la SAC, el ministro Moisés Molina, y en representación del director, el ingeniero Virgilio, estamos participando aquí ahorita. Y para comentar un poco sobre su pregunta, la SAC ha hecho una campaña fuerte, ahorita ya comenzamos, de hacer lo que es los boletines agroclimáticos en las diferentes regiones, poder hacer estos boletines en conjunto con las alcaldías, con todas las fuerzas vivas de los municipios. Aquí está Copeco también, que forma parte de esto. Ya se hizo en Choluteca el ejercicio, se hizo en La Paz, en Lloro, ayer se hizo en Ocotepeque. Y créanme que todo el sector productivo ve con buenos ojos esta campaña de socialización de todo lo que es el pronóstico y la perspectiva climática, y a través de la SAC dar recomendaciones a los productores, como recomendaciones sobre todo lo que son las ventanas de siembra. Se está programando que nuestra gente a tierra adentro pueda establecer los cultivos del 10 de mayo al 10 de junio, en el caso de maíz y frijol, dado el pronóstico que Copeco nos ha dado. Si bien es cierto, ya se ha hablado de lo que es un niño, pero yo aquí quiero ser enfático y darles, por así decirlo, un consejo a las diferentes personas y medios de comunicación que dan pronósticos, porque se atreven a decir, Raúl, de que es Godzilla, niño Godzilla, super niño,
y la verdad que eso lo que hace es alarmar al productor. Si bien es cierto, Copeco tiene toda la tecnología para poder decirnos a nosotros en el periodo de junio y julio va a haber una sequía moderada, una sequía meteorológica, quiere decir de que no es que no va a llover, sino que va a llover menos de lo normal. En el caso de maíz, yo le comento, en el caso de maíz sabemos de que nuestro ciclo de los maíces es de 90 a 120 días. En este caso sabemos de que el periodo de germinación es entre 0 y 30 días a llegar a B6, de B6 a lo que es floración otros 60 días, después de floración a lo que es formación de lo que es el grano lechoso otros 30 días y hasta obtener el grano seco otros 30 días. Entonces, en ese caso, a través de la SAC estamos nosotros con una campaña que nuestros productores puedan sembrar más frijol que maíz en este periodo de lo que es primera, pero en aquellas zonas fronterizas donde el invierno comienza antes. De hecho, orgullosamente yo soy de Intibucá, en Intibucá ya experimentamos tormentas desde el 1 de mayo, entonces nuestra gente ya está sembrando, pero la recomendación mayor es que no quememos, ¿verdad? Eso es algo que se ha venido dando en el país y como SAC nosotros queremos ¿Y dar ahí hay ese mensaje. sequía? Ahí hay sequías porque hay varios municipios que forman parte del corredor seco. De hecho, los municipios más afectados van a ser 69, ¿verdad? 69. 69 municipios de todo el corredor seco que involucra lo que es Intibucá, La Paz, Choluteca, Valle, pero con recomendaciones, atendiendo las recomendaciones que la SAC, que estos boletines agroclimáticos generan, creo que se puede llegar a producir lo que es frijol, que es el grano que tanto necesitamos en el país. Para dar unos datos así rápidos, creo que ahorita el consumo per cápita de frijol anda en 10.000 quintales diarios, ¿verdad? Eso nos quiere decir de que Honduras necesita 3.6 millones de quintales al año. Nosotros como SAC estamos viendo de que según pronóstico de cosecha podemos llegar a los 3.8 millones. Con esto queremos decir de que en Honduras podemos ser autosuficientes en el tema de frijol. Sabemos que en años anteriores se ha importado de países vecinos como Nicaragua. Es un mensaje pues de que Honduras tiene que producir lo que nosotros consumimos y yo creo que se puede porque estamos hablando de sembrar unas 100.000 a 125.000 manzanas de frijol. Entonces el tema ahorita es empujar más frijol que maíz, ¿verdad? Pero no dejar de sembrar porque de ahí dependemos. Sí. Ingeniero Héctor Hernández, ¿deben sembrar los productores este año? ¿Y cuándo? Sí, mire, Raúl, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el representante Copeco y también el subdirector de DICTA. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una situación difícil, pero al mismo tiempo es repetitiva. En el 2014-2015 el fenómeno del Niño fue más fuerte y este fenómeno tiene alrededor de unos 20 años que viene afectando y va a seguir afectando durante los próximos años, inclusive no vamos a estar ya nosotros por acá, y va a seguir afectando. Pero el problema no radica en eso, el problema radica en la planificación de los gobiernos. Contigo estuvimos hace 20 años en el gobierno de Mel Zelaya, y para mí fue uno de los mejores gobiernos, especialmente los primeros 2 años, donde hubo una producción bárbara, donde creamos el bono tecnológico, que era darle semilla mejorada de maíz, frijol y arroz al pequeño productor para fortalecer la seguridad alimentaria. Muchos criticaron eso y lo siguen criticando, pero yo quiero decirte que la seguridad alimentaria, según la FAO, la producen el 80% de los alimentos en el mundo son producidos por 500 millones de pequeños productores menores de 5 hectáreas. No son los grandes productores los que dan la seguridad alimentaria en los países. No podemos creer de que en el país con inversionistas grandes, con exportadores de melón, con exportadores de palma africana o de tilapia, de camarones y todo eso, vamos a asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia. Creo que los gobiernos deben de planificar y quiero decirte que si en eso hace 20 años no hubiéramos creado el bono tecnológico,
no hubiera frijol en este momento en el país. Y ha venido decayendo desde hace 20 años la producción en el país, especialmente de frijol, porque el frijol lo producen, 100.000 manzanas son producidas, el 95% por pequeños productores menores de 5 manzanas. Pero el problema es que la situación económica es grave. Ellos necesitan tecnología, asistencia técnica, necesitan insumos, especialmente ahora que están tan caros, y inclusive la semilla de frijol es cara. Aquí el ingeniero puede saber de que para una manzana de frijol se necesitan 50 libras, y 50 libras de semilla mejorada anda alrededor de 3.000 lempiras. Un pequeño productor no tiene eso para comprarlo. Entonces yo creo que si el gobierno va a sacar la mano del agro, porque el agro no hay que reactivarlo, hay que revivirlo. El agro está muerto hace 20 años, hay que revivirlo, porque ningún gobierno desde el 2006 al 2009 se ha interesado más en el agro. Yo, Raúl, me había retirado un poco de la política, valga para un paréntesis, y ahorita participé en la formación con un equipo por amor al país, más que todo, más que a un partido, y encontré la persona en Salvador Narrala que platicamos, le gustó y le interesó y le hicimos un plan de gobierno que lo tenemos, donde ya teníamos previsto esto. Mire, en el 2012 a mí me entrevistaron por la sequía. ¿Qué dije? Lo mismo de siempre, hace 14 años. Hay que hacer reservorios, hay que perforar pozos. ¿Cómo? Esto es repetitivo. Es repetitivo y va a ser más grave, va a ir yendo más grave porque los bosques se están destruyendo, porque los ríos están asolvados por el cambio climático, pero todos los países en el mundo se están preparando. Debemos de prepararnos y hay gente capaz en este país que hay que ponerla fuera de la política a trabajar para mejorar la seguridad alimentaria, porque vamos a tener problemas graves. Yo estoy de acuerdo con el subdirector de Dicta de que hay que apoyar más la producción de frijol, pero habría que ver, y yo le preguntaría a él aquí en persona, si en realidad tienen la semilla mejorada. Lo otro es el Lima, que almacena el grano para el consumo, pero el Lima no tiene mayor capacidad, Raúl, de 60, 70 mil quintales. Y ellos son 7 días, una semana el consumo. El día que salga ese frijol, es una emergencia, son 7 días que comemos nada más. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar produciendo frijol permanentemente. Nosotros creamos 3 ciclos de cultivo. Por ejemplo, en enero y febrero sembrábamos, pero ¿con quién sembrábamos? En la costa norte, que es más fresco, es diferente el clima en la zona central, con los exportadores de melón, con los exportadores de sandía, con los exportadores de comayagua, que tienen tecnología, tienen riego, y en mayo entraban al mercado nacional entre 20 y 30 mil quintales en un ciclo corto. Y de ahí entramos en mayo a entregar la semilla para que salga en agosto. Yo creo que todos nos acordamos de nuestros abuelos y padres que decían, vienen los junios, preparémonos, junio y julio. Entonces el frijol es un grano que solo necesita 60, 65 días. A los 60 días estás comiendo frijol nuevo y por lo menos no se va a morir de hambre la gente. Pero da lástima en este país la pobreza, Raúl, la gente que no tiene para comer, los costos, de cómo están subiendo, las importaciones. Yo te quiero decir de que estaba viendo los datos de la FAO. El año pasado Honduras exportó entre 830 y 860 millones de dólares al exterior. ¿Pero cuánto importamos? 1.560 millones de dólares. El doble. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un gobierno que apueste a la exportación cuando nunca vamos a lograr ser competitivos al mercado internacional porque todos producimos lo mismo? Entonces, primero debemos de trabajar en la soberanía alimentaria, producir la comida que consumimos. Estamos trayendo rábano de Guatemala, estamos trayendo, viste, los productores de cebolla. Oiga, los productores de cebolla ahorita tienen casi 500 quintales, 500,000 quintales. ¿Por qué? Porque se permitió en los primeros días de este año la importación masiva de Guatemala especialmente. Entonces, ¿dónde van a vender? Vendían a 450 y se la están comprando a 200 lempiras. Entonces, siempre manejamos nosotros las cadenas agroalimentarias. Y siempre lo he dicho yo, la obligación del gobierno es proteger al productor. Y
y proteger al consumidor en el otro lado. Que el productor hacerle rentable su producción en el campo para mantenerlo ahí. Pero ahora que también no hay relevo generacional, hay que tecnificar. Estábamos viendo ahorita en estos días que la gobernadora de Veracruz compró 50 tractores para pequeños productores de 5 hectáreas, para preparar la tierra y producir el maíz. Ajá, en Brasil, con China, están instalando una planta donde van a producir 5,000 tractores al año, pequeños tractores para pequeños productores. Entonces, todos los países grandes en el mundo están trabajando hacia la agricultura pequeña, la agricultura del pequeño productor para la seguridad alimentaria, porque importar cada día es más caro. ¿Cómo va a importar rábano si en 21 días podés producir rábano? Pepino de Guatemala, que en 36 días se cosecha el pepino. Todo lo podemos producir en el país. Tenemos 5,000 hectáreas en el país, entre Marcala, Intibucá, aquí, Azacualpa y Ocotepeque, de producción de papa. Y eso que me decía el expresidente Zelaya antier, que 400 productos vienen de Estados Unidos. ¿Cuenta de qué? Mel me dijo eso. Oíme, Raúl, en Honduras vienen 400 productos agrícolas de Estados Unidos. Se han abierto las fronteras, no hay coordinación entre la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio. Antes nos reuníamos en la SAC con el ministro de Industria y Comercio, caminábamos juntos, porque el de Industria y Comercio protege al consumidor, que tenga un bajo costo de los alimentos, que tenga acceso a los alimentos a un precio justo, pero que también se le pague a un precio justo al productor, porque si al productor no es rentable, no lo vamos a mantener en el campo. ¿Quién va a seguir en el campo produciendo? Es duro, difícil, no tiene dinero, si no hay dinero ni para comprar tortillas. ¿Cuánto vale una tortilla? Entonces, yo creo que si no apostamos al agro, el agro necesita, y yo ya lo había, disculpen que lo menciono, con Salvador habíamos hablado y me dijo, Héctor, ¿cuánto necesita para el agro? 10,000 millones. ¿Y qué haríamos? Yo del Estadio Nacional, si tomás posesión, yo me voy con un equipo de 100 técnicos a iniciar en todo el país los reservorios de agua, a perforar pozos. Aquí internamente, claro. ¿Ibas de ministro con la Rala? ¿Ah? No, yo iba a ser tal vez asesor, porque ya la edad que tengo, yo ya no quiero irme, ya fui ministro. Y tú sabes, igual que tú, nosotros estamos en otras cuestiones, pero sí, lo que aprendimos en toda una vida y que venimos del campo, nos duele ver que hay cosas sencillas que las están haciendo en otro país, que ya no hay que inventarlas, pero hay que tomar las decisiones, porque si no este país va a ser grave la situación de hambruna si no trabajamos en producir. Ahora, sobre eso de la sequía, yo pienso que no va a ser como el 2015, lo ha dicho el representante de Copeco. Entonces hay lugares como Lloro, Olancho y el departamento del Paraíso, el norte, que se produce prácticamente el 80% del maíz y el frijol, tal vez va a bajar un 20%. Pero la mayoría de ellos, los medianos, tienen problemas de dinero. No hay dinero en Banadesa para financiarlo. Hay mucha traba. La banca privada no financia. Estaba viendo que El Salvador a esta altura ha financiado 2,000 millones a pequeños productores. Guatemala ya entregó el bono a través de una tarjeta de 2,000 lempiras a cada pequeño productor para que compre insumos, compre la semilla. Pero habría que ver el problema, y yo le quiero preguntar aquí al representante de Dicta, ¿tienen semilla mejorada suficiente para sembrar 100,000 manzanas en este país de frijol? Porque si no lo tenemos, estamos con un problema grave. Ya le voy a dar la palabra al señor Dicta, pero antes, don Darwin, ¿qué piensa? Bueno, la realidad es que nosotros, sin lugar a duda, nuestro llamado a nuestro sector campesino organizado es que realmente si estamos escuchando la advertencia de meteorología, que la escasez de lluvia va a ser un grave problema, que me comentaba aquí el experto que se soñaba que la primera semana o las últimas semanas de ahorita iba a comenzar a llover en la frontera de El Salvador. Y no fue así. O sea, estamos viendo que los efectos de este cambio climático, de estos fenómenos, en el tema de sequía, aquí vinieron a quedarse.
Aquí no es que vinieron de pasada. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con estos problemas que tenemos hoy por hoy. Hay que recordar que alrededor del sector campesino organizado siembra su cultivo, granos básicos, maíz básicamente y frijol, pero también con la esperanza de que exista un rendimiento, porque la mayor parte de nuestros campesinos organizados, de donde descansa de repente casi el 90% de la producción en el tema de frijol, ellos viven de su rendimiento. Ellos no trabajan por lujo, para que los vean. Y hay que considerar algo también. Las limitantes que se ha tenido, y no solamente con este gobierno, ahí estamos nosotros cabalgando en un calvario, cayendo casi de rodillas ante el Congreso Nacional. Gracias a Dios, pues hemos encontrado apertura, nos han atendido, pero ahí todavía seguimos debatiendo un tema de un decreto que nosotros estamos pidiéndole al gobierno realmente que nos ayude. Ahí salen unos grandes expertos que nunca han sembrado una mata de maíz diciendo que los productores son unos sinvergüenzas, que lo que los productores andan pidiendo a través de ese decreto no es cierto. Y nunca han cultivado la tierra. No tienen ni siquiera la más mínima experiencia qué significa sembrar una mata de maíz. Entonces, yo considero, don Raúl, que nuestro sector necesita un apoyo verdadero, pero un apoyo que realmente vaya focalizado. Hoy nuestro ministro de Agricultura me decía, está bien, don Darwin, que los campesinos necesitan crédito, pero estoy de acuerdo, pero hay que hacer un crédito supervisado. Totalmente de acuerdo. Aquí realmente la Banca Estatal de Desarrollo, como es Banadesa, siempre cuando el productor pierde y llega al banco y le pregunta, mire, vaya, vea mi cultivo. No, que mándeme fotografía. Cuando se termina el informe, le salen diciendo que esas fotografías no son ciertas. Entonces, ¿para qué me dice que le tome fotografía? Uno le dice al técnico, vaya, revise, para que se dé cuenta usted realmente las pérdidas que hemos tenido. No, cuando llega al punto máximo de discusión este tema, le dice, es que nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos los técnicos que realmente le den cobertura a toda esa problemática que pasa en el campo en el tema de pérdida. Ahora fácilmente nos dicen que es mentira que los productores no hemos perdido, que no es cierto. Miren, la realidad es que, y nuestro sector campesino organizado lo sabe muy bien, hasta este momento, ¿cómo le vamos a poder hacer frente al tema de sequía cuando no tenemos sistemas de riego? ¿En qué cabeza consiste que un experto me va a venir a decir a mí, no, don Darwin, mire, meteorología le dice que va a llover tanto tiempo y continuamos dependiendo de la lluvia natural? ¿Y cuál es el plan de inversión para que lleve una manzana en sistema de riego? Entre 45.000 a 60.000 lempiras por manzana. ¿Y cómo le podemos hacer frente a los efectos del cambio climático? Con riego. Eso es lo que pide el productor, riego. De otra manera, no existe cómo puede hacerle frente a esta situación. Todos los productores, y que tenemos la experiencia en temas de siembra, sabemos, y aquí tenemos un experto, el director de Ciencia y Tecnología, que si las plantaciones de maíz, por ejemplo, no ha logrado alcanzar los 85 días de lluvia, usted como productor no puede garantizar cosecha. Eso se lo estaba explicando a nuestro amigo, a Reñal. O sea, ¿cómo es de repente que alguien, cuando le llega un funcionario de gobierno, llega a exponer sus problemas no, le dice, no, eso es mentira lo que ellos andan haciendo ahí con ese decreto? Mire, y no es que estemos haciendo una mezcolanza, el tiempo en la televisión nosotros sabemos que se va como la espuma, y hay que aprovecharlo bien, y eso es lo que nosotros le estamos haciendo también un llamado al gobierno que se preocupe en ese tema. Para nosotros realmente no existe cómo confrontar, cómo enfrentar los efectos del cambio climático que no con sistemas de riego, porque yo le decía a él, tenemos especificadas las fechas de siembra, pero si continúa lloviendo
dependiendo de la lluvia natural y qué va a pasar cuando deje de llover. Entonces, con sistemas de riego, dejó de llover. Y tal, riegue con el sistema que tiene, pero si no lo tiene el productor. Entonces, son cuestiones, y mire, siempre nos han criticado porque de repente hemos dicho las cosas y hemos dado cifras. Nosotros realmente venimos produciendo desde ya días alrededor de 1.600.000 quintales en el tema de frijol. O sea, ni el consumo interno de nuestro país podemos garantizar los productores. ¿Y por qué toco básicamente el tema del frijol? Porque el tema del frijol ni siquiera entra en los medianos productores. El tema del frijol lo siembran específicamente pequeños productores. Y el frijol, realmente todos sabemos, es una leguminosa susceptible a la humedad. En las partes planas es el riesgo, significa un riesgo sembrar frijol. Entonces, en este tema de los efectos del cambio climático, si los gobiernos no logran entender, usted hablaba de una cifra de 10.000 millones, pero lamentablemente, yo no sé si usted lo está diciendo en este momento porque no llegó al poder o como asesor o como no desconozco su intención en el gobierno anterior del ingeniero Narrala, pero la realidad que esa es una travesía que se atraviesa año por año. La política que traen los diferentes gobiernos es diferente al que pasó. Daniel Durón aquí esta semana hablaba, y usted lo mencionaba. Ya días vengo escuchando de ese plan de nación, visión de país. Es que eso es lo que debiera existir en este país. O sea, no porque viene un gobierno de otro color, va a tirar al cesto de la basura todo lo que el anterior ha construido. Y eso ha pasado siempre. Y eso es lo que hace. Mire, aquí han habido problemas tan garrafales y el campesino, el productor, se pregunta, ¿y a mí qué me interesa juicio político? ¿Y a mí qué me interesa este problema? ¿Qué le interesa al productor que porque cayó el gobierno rojo o verde o amarillo hay que mandarle a cambiar la pintura del Estadio Nacional porque no puedo tomar posesión en ese estadio si el color es de otro partido y no es de mi partido, de mi preferencia? Es algo ilógico, pues. Pero todavía continuamos avanzando con esta serie de problemas y donde repercute todo este entorno en el más pobre, en la persona que realmente requiere de que los gobiernos realmente piensen en la manera cómo van a gobernar un país. Sí, don Ramón. La verdad que coincidimos, ¿verdad?, con nuestros compañeros panelistas. En primer lugar, ya a estas alturas es poco lo que podemos hacer nosotros para enfrentar un fenómeno como el que tenemos, ¿verdad?, a la puerta de la esquina. Hablaba el exministro de Agricultura, algo muy importante, planificación. Debemos de planificar para no estar improvisando. Coincidimos con los sistemas de riego, en primer lugar, cosechas de agua. Según el censo del 2024, de 2.748.000 hectáreas que se cultivan, solo contamos con 95.000 hectáreas bajo riego, llámese por goteo, aspersión, etc. La vulnerabilidad en la que nos encontramos como productores. Yo soy presidente de los productores de arroz, por ejemplo, del departamento de Atlántida y Colón, y a punto de desaparecer. Produciendo, después de venir produciendo en el 2015, por ejemplo, 1.500.000 quintales, cerramos el 2025 con 446.000 quintales apenas. ¿Por qué? Buena pregunta. A este momento nosotros tenemos 2 años de no tener un precio de garantía, por ejemplo. Teníamos una reunión para establecer el precio de garantía con la agroindustria, pactada para el día de mañana, se canceló por segunda vez. ¿Cómo vamos a motivar nosotros a un productor? Decía el ministro, el productor tiene que tener un precio de garantía
atractivo, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos arriesgar y sembrar. Seguimos sin un precio de garantía. Financiamiento, por ejemplo, estamos a la espera, ¿verdad?, de un proyecto de decreto de reactivación y rehabilitación, ¿verdad?, del sector agroalimentario, que tiene varios componentes. Todavía no se ha podido presentar a la Cámara, y este decreto, por ejemplo, llevaba un componente importante, que es el seguro agrícola, ¿verdad?, aparte de abrirle las puertas al productor para poder accesar a financiamientos a través de Banadesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? No tenemos acceso a financiamientos porque todos los productores estamos en la central de riesgo. No tenemos acceso a Banadesa. Apenas ayer tenían una reunión de junta directiva porque no se sabe ni siquiera a qué porcentaje va a prestar Banadesa, ni bajo qué condiciones, ¿verdad? Entonces, sin decreto en este momento no tenemos ni seguro, ni tenemos acceso a financiamiento, ¿verdad? Esos son algunos motivos por los cuales estamos a punto de desaparecer como productores de arroz. Nosotros recién nombraron al ingeniero Virgilio de Dicta, ¿verdad? Lo visitamos porque no contamos ni siquiera con semilla de arroz certificada, ¿verdad?, en nuestro país. Tenemos 4 años de no recibir un bono de semilla como productores, ¿verdad?, ni de fertilizante. Con las tormentas Eta y Iota perdimos 3.500 manzanas. Con Sara, hace poco perdimos 3.000 manzanas de arroz. Recibimos 2 comisiones, ¿verdad? Una de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, otra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y la CEPAL, por ejemplo, se nos ofreció apoyo. Y pues la verdad que solo fueron a tomar fotos, volaron los drones, los anduvimos hasta en lancha. Esa es pues la realidad, ¿verdad?, del productor. Imagínense, ahorita nos están recomendando que tenemos que sembrar ya dentro de 1 semana y media, 2 semanas. Nosotros como sector agroalimentario, específicamente granos básicos, ¿verdad?, estamos pensando seriamente en no arriesgarnos. Tenemos municipios que van a ser afectados del Paraíso, por ejemplo. El Paraíso representa alrededor de 20.000 manzanas de maíz y 12.000 de frijoles. Ahí pues, ¿qué le puedo recomendar yo? Que nos inclinemos a la producción de frijol en ese departamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demanda menos agua. Entonces, Olancho, por ejemplo, también, ¿verdad? Si no hay decreto, no hay acceso a financiamiento, no hay seguro, también está tomando esa decisión, ¿verdad? Y ahí es otro departamento que siembran alrededor de 25.000 manzanas de maíz. Entonces, esa es la situación, ¿verdad?, que hemos venido nosotros, ¿verdad?, viviendo. Al ingeniero Virgilio nosotros le propusimos un proyecto de producción de semilla de arroz certificada. Es un proyecto privado que lo único que ocupamos es un financiamiento de Banadesa. Tenemos los expertos de Nicaragua para realizarlo y que el productor pueda tener, en primer lugar, disponibilidad de semilla de arroz certificada de calidad para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener buenos rendimientos. Bien, voy a hacer la primera pausa, pero contéstele brevemente al ingeniero. Quisiera aprovechar el espacio para intervenir en 3 aspectos que mencionó don Darwin, Ramón y el exministro. En el caso de don Darwin, pues es cierto, ¿verdad? En el cultivo del maíz hay una etapa crítica que es en la defloración y polinización. En esa etapa, si 5 a 7 días falta agua, lluvia, perdemos el 40% de rendimiento. Desde ahí vamos afectados. Luego, pues, el compañero ha presentado la inquietud al ingeniero Virgilio, es cierto, para producir semilla certificada de arroz. Arroz, recordemos que es un rubro muy importante en Honduras, forma parte de la canasta básica, y como Secretaría de Agricultura y Ganadería tenemos la bondad de tener al ministro Moisés Molina, que es una persona gestora, ¿verdad? Él ya se reunió con el ministro de República Dominicana y ya estamos encaminados en un proyecto que va a poder beneficiar al sector arrocero. Se va a beneficiar con 1.500 quintales de semilla de arroz, ¿verdad? Se va a contar con 2 variedades
para lo que es combatir el arroz rojo, que usted sabe que es una maleza que está afectando los arrozales en Honduras. Y respecto a lo que él manifiesta, pues Dicta, como el exministro lo sabe, tenemos el programa de semillas, tenemos el programa de investigación, y nosotros estamos enfocados en este gobierno del presidente Asfura en lo que es validaciones, ¿verdad? Todo lo que es validación, recordemos que no tenemos esa capacidad lastimosamente para poder generar tecnologías desde acá, sino que tenemos que validar lo que en otros países ha funcionado y tenemos que adaptarlas aquí a la zona. Respecto a lo que preguntaba el ingeniero Héctor, si contamos con las semillas, hablando del programa de semillas de Dicta, actualmente contamos con 20.200 quintales de semilla de frijol en todo el programa. ¿Esto qué quiere decir? De que Dicta rectora lo que es la cuestión de la semilla certificada. Nosotros en las estaciones experimentales, en las diferentes estaciones experimentales de Dicta, producimos la semilla registrada, la cual los semilleristas la adquieren para poder producir la semilla certificada, y eso bajo el programa de semilla. Tenemos una disponibilidad de 30.000 quintales de semilla de maíz y van a haber disponibilidad de 2.000 quintales de semilla de arroz y 3.500 quintales de semilla de sorgo, hablando de lo que es granos básicos. Entonces, por ahí recordemos de que nuestros productores tampoco el 100% usan lo que es semilla certificada, ¿verdad? Hay productores que seleccionan sus semillas. ¿Cómo lo hacen? Pues seleccionan sus mejores mazorcas de su milpa y la guardan para el próximo ciclo, igual lo que hacen en frijol. Luego, pues el tema de los seguros agrícolas, muy importante. Créanme que está en la agenda del presidente, está en la agenda del ministro, está en la agenda de Banadesa, poder contar con lo que es seguros agrícolas, el cual el 80% sería intervenido por el Estado. Se está trabajando en el Congreso sobre eso. Y es muy importante recalcar pues de que todo esto es parte de un programa a lo cual nos lleva a nosotros poder ser autosuficientes en Honduras. Sí, voy a leer, este es un empresario que está ligado al campo. Buenos días, decir que los pronósticos alarman, a los productores es preocupante que ahora los meteorólogos sean los culpables. La tecnología de pronósticos climáticos que ahora tenemos no es para asustar a nadie, es una herramienta para el que va a invertir, sepa que va a ocupar para poder producir. Si se pronostica sequía, más o menos, los productores deben de saber que tienen que tener riego si quieren ganar su emprendimiento. Sembrar para evitar importaciones es ridículo. Los que siembran tienen que tener rentabilidad, si no, mejor dejo el dinero en un banco ganando el pequeño interés que me pueden dar. La agricultura no es un tema cultural, es un tema de rentabilidad, dice este empresario. Aquí me dice don Fabricio Garibaldi. Esos invitados creen que van a descubrir el agua caliente, se ponen a comparar potencias de primer mundo con Honduras. Que entiendan que no somos competitivos, no producimos ni siquiera lo que comemos. Ocupamos mercados seguros para producir y luego créditos a bajos intereses y largo plazo. Establecer acuerdos con agroexportadores para en ventanas de exportación siembren frijol. Aquí la sequía hace daño y las lluvias fuertes inundan los cultivos, dice Garibaldi. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Ahí te mandé algo que me envió el periodista Gustavo Vallecillo, ponelo. Agrandalo para leerlo, acérquenme eso. Brasil está dando un paso estratégico en agricultura climática resiliente. Investigadores han desarrollado variedad de trigo con mayor tolerancia al calor, un cultivo históricamente sensible a altas temperaturas. Este avance, impulsado por instituciones como Embrapa, busca mantener la productividad en escenarios donde el cambio climático ya está reduciendo rendimientos y afectando la seguridad alimentaria. La modificación genética y el mejoramiento avanzado permite que el trigo soporte estrés térmico en etapas críticas, evitando pérdidas significativas. Desde un enfoque ambiental, esta innovación reduce la presión sobre suelos, nuevos suelos agrícolas, optimizando el uso de tierras ya intervenidas y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema productivo. No obstante, su implementación requiere
evaluaciones rigurosas de bioseguridad para prevenir impactos sobre biodiversidad y garantizar un manejo responsable. Héctor, sobre esas cosas que están haciendo los brasileños, ¿se puede aquí? Héctor, ¿se puede las cosas aquí? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo lo he manifestado siempre de que el problema que tenemos aquí en Honduras, no solo en el agro, es la parte de investigación científica. Debemos de enfocarnos y el gobierno debe dar dinero para que produzcamos nuestras propias variedades, especialmente de los granos básicos en el país. Yo me acuerdo que en los 80 había más estaciones experimentales, había permanentemente la renovación de variedades de maíz cada 2 años. Estaba el Dicta Guayape, planta baja, planta alta, y estaban los investigadores en el campo, también en frijol, sacando diferentes variedades, porrillo negro. El frijol negro también se sembraba en aquellos lugares donde había demasiada humedad, porque es un arbolito, y eso ha fallado últimamente. Las estaciones experimentales han estado abandonadas, no se ha trabajado en ese proceso, y es importante también decir de que antes nosotros en el bono tecnológico también metimos para las zonas, estos 80 y pico de municipios secos, el sorgo tortillero o el maicillo, porque en esas zonas sirve para la seguridad alimentaria, de ahí hacen tortilla. Entonces son más resistentes a la sequía en esas zonas y hay que estar trabajando permanentemente para buscar soluciones. Ahora, yo quería explicar, Raúl, y hacer remembranzas cuando estuvimos en el gobierno, que además de las cadenas agroalimentarias, donde nos reuníamos todos los meses con todos los actores de la cadena de hortalizas, de leche, de carne, de pesca, cultivos agroindustriales, de granos básicos, donde dábamos solución con todos los que formamos parte de la famosa cadena agroalimentaria. También dividimos a los productores en 3 tipos. Productores menores de 5 hectáreas, que es una obligación del 100% del gobierno atenderlas en todos los campos, con asistencia técnica, con insumos agrícolas y ayudarles al mercado, porque ellos producen la mayoría del frijol y porque la producción para el pequeño productor significa autoempleo familiar, generación de ingresos para cubrir otras necesidades y la seguridad alimentaria. Entonces, para ellos significa más que para cualquier otro productor. Ahora, de 5 hectáreas a 100 hectáreas los manejábamos como medianos productores, de lógica comercial, algunos, la mayoría, que los podía financiar Banadesa. Y de 100 hectáreas en adelante es la gran agroindustria de exportación. Eso solo necesitan reglas claras y legales para que puedan seguir funcionando y trabajando y produciendo en el país y exportando. ¿Por qué? Porque ellos tienen capital, tienen tecnología y tienen su propia asistencia técnica. Entonces solo necesitan las reglas claras del gobierno. Posiblemente escuché un gran productor que es agroexportador, pero el pequeño productor, el 100% es una obligación de nosotros porque esos producen la comida. Y quiero decirles una cosa al pueblo hondureño. En Honduras el 50% de las personas viven del agro y el otro 50% de los hondureños comemos porque existe el agro. Y eso es lo que estamos trabajando para que los funcionarios, los que están en el poder, acepten esa cuestión, que es duro, y por eso nosotros hemos propuesto la agricultura familiar. Necesitamos un programa nacional de agricultura familiar integral, con árboles frutales, con hortalizas, con especies menores, como cerdos, como gallinas de patio, como reservorios de agua para producir tilapia, organizar a esos productores y que produzcan su producto ahí en el campo, ahí en la comunidad, y los sobrantes los vendan para generarles mayores ingresos. Pero da lástima, Raúl, yo siempre ando mencionando que yo miré el año pasado en Salamá un carro aquí vendiendo verduras, igual que aquí, y salieron unas señoras a comprar un aguacate, 40 lempiras, un mango jaden, 40 lempiras, un limón, 10 lempiras, los huevos a 4 lempiras. Todo eso se producía antes. Yo me crié con mi abuela y mi abuela tenía una hortaliza, tenía todo.
Comíamos una gallina, ¿qué vamos a matar hoy? Y el cerdo para fin de mes. Voy a arrancarme una mata de yuca. Oiga, teníamos todo eso. Eso se trata, volver a esa etapa, a ese sistema que no tuvimos hambre en aquellos tiempos por eso. Entonces tenemos que trabajar en un programa nacional de agricultura familiar, darle todos los insumos, revivir el campo porque está muerto, porque de eso viven. Si no, vamos a tener situaciones bien difíciles, vamos a seguir importando. Y aquí a la gente le interesa, a los de las ciudades, a los citadinos, importar. Pero ¿de dónde se genera el dinero? No somos países petroleros. Hay pueblos en Olancho, 14 pueblos del norte, tú los conoces, que esos viven, donde vuelve a revivir el pueblo es cuando viene la cosecha de lote en agosto, en septiembre, los frijoles, cuando ves las carreteras que están vendiendo bolsas de frijol nuevo, cuando están las eloteras también y vas parando, comiendo elotes. Una vez yo me subí a un helicóptero con él, íbamos los dos a Lloro, y me dice, oye, me dice, manchitas verdes que se ven, todo eso, me dice, ¿qué es? El vuelo tecnológico. Nosotros movíamos 400 rastras en la primera quincena de mayo por todo el país, distribuyendo el fertilizante. Teníamos 130 extensionistas agrícolas, verificando que lo iban a sembrar. Y todo lo hacíamos, nos ponía el dinero, fondos nacionales. Porque vino el Banco Mundial, vino el BID, nos movimos con Rebeca, que era la ministra de Finanzas, no quisieron, porque no creen en los granos básicos. Entonces vino Mel directamente y dice, no, vamos a ir poniendo ahorita. Ahorita te pongo 200 millones. Empezamos a reactivar la planta de semilla mejorada que estaba privatizada desde Callejas. La reactivamos, recuperamos los hilos de Danlí y empezamos a llenar de maíz esos hilos. Porque la semilla es importante que el pueblo sepa. El grano es un ser vivo que la semilla, que es un proceso difícil y el ingeniero lo sabe, ese es un ser vivo. Y también está la semilla como producto, que es la que tiene lima para consumo. Pero el lima necesita estar sacando el frijol cada 7 meses, porque a los 7 meses endura. Y hay que estar sacándolo, vendiéndolo y volviendo a comprar y reponer. Entonces para eso necesitamos permanentemente estar produciendo frijoles y maíz. Entonces yo creo que las cosas ya están inventadas, ahí están. Queremos aportar un grano de arena con esto, porque lo más duro es no tener que comer, especialmente la gente pobre, y duele en el alma ver llegar a esos pueblos que no tienen los fogones apagados, no hay nada, no hay que comer. Antes comían mangos verdes la gente, ahora ni árboles de mango hay. Por eso hay que volver a sembrar también con los pequeños productores, porque ellos cuidan su comida y además venden los excedentes. Y como dice usted, necesitamos 3 o 4 millones de frijol, porque para Estados Unidos son grandes exportaciones de frijol. La gente nuestra en Estados Unidos come frijol. Entonces, eso del frijol y del maíz para la tortilla no debe descuidarse. Lo del arroz, nunca vamos a ser autosuficientes, usted lo sabe, porque el arroz es un cultivo de agua. Y eso cada día es más escaso, y son zonas específicas del Bajo Aguán, como Mayagua o Toro, pero en Olancho son pequeñas zonas ya, porque ya casi no hay agua en la fuente. Quiero decirles otra cosa, que el gobierno tiene que invertir. Puede venir la lluvia en grandes cantidades, y a los 4 días los ríos y las quebradas están secas. ¿Por qué? Porque están asolvadas. Hay que sacar esa arena, hay que limpiarla. ¿Para qué? Para que el agua se quede. Hay que hacer pequeños reservorios para que se vayan quedando las pozas de antes y vaya mejorando el ecosistema en Las Vegas. Pero que caiga el agua en los ríos y va a caer al mar, ¿por qué? Porque no asolvamos los ríos. Hay que hacer un trabajo de infraestructura grande en este país, y eso no solo es para la agricultura, eso es para todo el país. Vean los países árabes. Están invirtiendo ahora más en guardar agua, en hacer ríos artificiales, que en perforar más pozos de petróleo. El agua es la vida, señores. Entonces tenemos que trabajar, organizarnos y estar claros, pero hacerle conciencia al que manda y al que dirige este país, que tiene que sacar de la cuenta única del Estado 500, 1.000, 2.000 millones para la comida en este país. Cuando los meses más duros, que no va a haber bueno, lluvia, ¿qué
¿Qué le aconseja usted a los que van a cultivar, los que van a tratar de producir? Y Si no tiene riego, no sembrar. lo que podemos ver es que el niño todavía no ha Es que empezado. aquí en Honduras somos tan torcidos que o llueve mucho, inundan los cultivos, o no llueve nada. Justamente esos son los problemas del cambio climático. Pero también tenemos que ver que con este fenómeno del niño, todavía la atmósfera no está respondiendo. Ahorita estamos en la transición y todavía los efectos del niño no los hemos empezado a sentir. Esto, y ya como les mostraba antes en la animación, aparecía un calentamiento en las últimas 2 semanas del Océano Pacífico ya. Pero la atmósfera se da cuenta casi un mes después de que eso está pasando, y empieza a alterarse todo el clima a nivel mundial. Entonces el mayor impacto lo esperamos ya con la canícula, un inicio de la canícula bastante temprano en el corredor seco, principalmente en la zona centro y sur del corredor seco, con inicio prácticamente a principios de julio y terminando prácticamente después del 20 de agosto en casi toda esa parte del corredor seco. Tenemos un retraso en el inicio de la estación lluviosa, hemos visto los pronósticos, por lo menos para esta semana no tenemos lluvias pronosticadas importantes, sí tenemos algunas lluvias para hoy, por ejemplo, en la parte suroccidente, y para el resto del país, pues prácticamente nada. O sea, vamos a seguir con estas condiciones de mayor evapotranspiración, porque tenemos cielos bastante despejados, temperaturas altas. Ayer registramos 40 grados en la zona sur, para hoy esperamos 41, y para la zona del Caribe esperamos 37 grados en el valle de Sula, y así temperaturas altas en todo el país. A mí me gustaría mostrar el mapa de Centroamérica, cómo se está pronosticando, cuál va a ser el impacto que vamos a tener con el fenómeno ¿Lo tenés, del Niño. Marco? Te lo dio Víctor. Justamente, Dígale a Víctor que se lo mande, por favor. en ese mapa podemos ver cómo el impacto del fenómeno del Niño se espera a nivel de Centroamérica. Y aquí es muy importante lo que han estado hablando los señores productores y el exministro de Agricultura, donde se ve que hay un problema que va a afectar a todo Centroamérica. Y entonces la producción agrícola de varias regiones de Centroamérica se va a ver amenazada, y de alguna manera también es una oportunidad, como dice el señor ministro Reinaldo Sánchez, para tratar de sembrar y sacar ventaja de eso por parte de los productores, porque vamos a tener mayor demanda de alimentos, eso puede volver rentable el cultivo, y se está trabajando entonces para poder incentivar a sembrar, para no depender del grano que se da a nivel regional, porque prácticamente va a tener un impacto las lluvias en casi todo Centroamérica y en las zonas productivas. Y aquí es muy importante, Raúl, el otro aspecto de que decía, bueno, esto es cíclico, esto está, desde siempre ha existido el fenómeno del Niño. Y justamente lo mencionaban ustedes, en el 2006, 2007 tuvimos buenas lluvias, 2008, pero el 2009 tuvimos un poco de sequía. Y ahí entonces miramos un poco de retroceso, no fue por la política prácticamente, sino que también tuvimos un niño en el 2009. Entonces cada vez que tenemos niños tenemos una reducción de las condiciones favorables para la siembra, y como decía don Darwin, pues hay que trabajar más en el tema de cosechas de agua. Pero hay que hacer cosechas de agua bien planificadas. Ahorita se está trabajando a través de un comité interinstitucional de sequía, de hacer una planificación para ir a ubicar sitios que sí pueden ser propicios para perforar pozos. Eso se hace con tecnología, y saber dónde poder perforar un pozo, eso se está utilizando, la adquisición de equipos se está gestionando a través de varias instituciones para poder hacer sondeos y identificar dónde podemos tener fuentes de agua. Eso es muy importante, y trabajar también en la edificación de lagunas es muy importante también. Hemos visto en el pasado, por ejemplo, cuando hicieron algunas lagunas, que las hicieron en lugares que no eran idóneos, con tipos de suelo franco-arenoso, con suelos con bastante aluvión, que prácticamente llenaban la laguna, y a los 3 días ya no tenían agua. Entonces esas cosas hay que hacerlas bien. Es un trabajo que tenemos que hacer a futuro, como decían tanto don Ramón Rodríguez como don Darwin y los ingenieros aquí, los dos Hernández.
que hay que trabajar más en el tema ese de poder cosechar agua. Tiene que mandar, voy a ir a una pausa, mande los otros, no los mandó. Faltan Sí, esos. se lo había mandado a Víctor. Voy a hacer una pausa por mientras, pero aquí me dicen, a la gente, de verdad este es un tema sumamente importante para el país, para todos nosotros los hondureños. Poneme esa foto que me mande el señor ahí, don Mario Mejía dice, el crédito mal dado hace más daño que beneficio. Si los plazos no son adecuados, hay cultivos que tardan 1 año y el banco da 6 meses. De ahí me dice, no hay rentabilidad. 300 manzanas con riego solo se siembran 10 manzanas. Seguridad alimentaria es producir lo que comemos. Seguridad económica, comida barata para la gente. Por eso se importa de países que subsidian la agricultura. Y dice que Héctor, bueno, pues que sí, si usted no le paga al banco, el banco le quita las cosas. Es la verdad. Es que me dice que Héctor, el ministro, decía que había que entregar la casa, pues y no se pagaba, y es que es cierto. Los bancos no andan con papadas. Si uno no paga, le ejecutan. Pero yo me acuerdo, yo fui extensionista agrícola en los 78 al 81 en Olancho. Y salíamos a ver tanto los campesinos como los pequeños productores, campesinos organizados. Como extensionista, yo levantamos el plan de inversión y damos el visto bueno técnico. Y el del banco, la parte financiera. Él andaba, me acuerdo, los de Banafón en un Land Rover y en un Jeep verde. Entonces, seguíamos y estamos yendo cada 15 días. Era un crédito supervisado. Y también con el técnico a la par. Entonces, tenemos que volver a la asistencia técnica y a la asistencia financiera. Porque ahora lo que después del banco, desde Calle, lo que es que le daba 1 millón. Invertía 200,000 y compraba 2 carros para la familia. Se dejaron las grandes deudas también ahí en Banaderos, porque no había un monitoreo. Y la onda era ir a sacar a una de esas y después no pagar. Así es. Por eso quebraron ellos. Sí. Entonces había que ver que los créditos... Mire, la realidad es que los problemas que tiene el sector ahorita en este momento, en primer lugar, no somos bancables. Alrededor del 80% del sector productivo de este país no es bancable. Número 2, tenemos serios problemas con la adquisición de los fertilizantes. Y no queremos volvernos repetitivos, pues no queremos, mire, que la guerra, que el otro, y ya todo el mundo lo sabe eso, pues. O sea, lo que le pedimos al gobierno es que dinamice el agro. Yo me pregunto, ¿y por qué no puede el gobierno comprar el fertilizante en bloque a través de la Secretaría de Agricultura o a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y poder que ese fertilizante llegue al pequeño productor a precio, no que se lo regalen, a precio accesible? Tenemos grandes problemas en este país. Mire, yo aquí se lo quiero decir y le quiero pedir el favor a don Raúl Valladares, que nos dé un espacio, o que le dé el espacio a estos señores, tanto los camaroneros, pequeños camaroneros. Óigame, estos camaroneros estaban bien, no tenían necesidad de estar ahorita enjergados. Ellos tenían un mercado seguro, sin límite en producción, comprado por China, Taiwán. Mire las consecuencias. Vino el gobierno anterior, no sé por qué razón, se sacudió el mercado de China, Taiwán, que iba a traer un mejor mercado. Nunca llegó el tal mercado de China comunista. 200 las consecuencias, 207 fincas abandonadas, más de 10,000 empleos perdidos. Ahora. Solo le voy a aclarar algo. Eso no es cierto. Aquí donde está el exministro Héctor, estaba sentado Freddy Cerrato, que también fue compañero de nosotros. Aquí sacó la carta que mandaron los camaroneros del sur, diciendo que ya no les iba bien con Taiwán. ¿A los pequeños camaroneros? A mí me gustaría ver esa carta, ¿quién firmó?
esa carta. Porque hay dos escenarios en la zona sur del país. Los grandes camaroneros y los pequeños camaroneros. Otro tema grave es buen punto el suyo, pero el hombre trajo la carta. Sí. El presidente de los pequeños camaroneros quiere comunicarse con usted, pero no puede teléfono. entrar. Ahí está el teléfono. Y miren, don Raúl, el sector pesquero artesanal del Golfo de Fonseca, que está diseminado en toda la cordillera del Golfo, desgraciadamente a nosotros nos tocó la parte más seca del Golfo de Fonseca. Y por efectos del cambio climático, las especies marinas se van a aguas más profundas. Porque esa alta secuestración de lanchas hondureñas por la naval nicaragüense, por lo mismo. Hay alrededor de 52 embarcaciones de pescadores artesanales secuestrados por la naval nicaragüense. Y le decimos al gobierno en este momento, con todo respeto, hay que hacer algo por eso. En El Salvador hay 12 lanchas secuestradas por la naval nicaragüense. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el Golfo de Fonseca? Chihuín que sale del 6º grado al mar. No hay oportunidades. No hay otra alternativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Mire, está sobrepoblado de pescadores artesanales ese Golfo de Fonseca. Está muerto. Debe de entrar a un proceso de regeneración marítima el Golfo de Fonseca. Pero aparte de eso, tiene que suministrarle el mismo gobierno un sistema que le permita, mientras esté en regeneración, de qué va a vivir este pequeño productor. El decreto que nosotros estamos buscando, le menciono, lleva muchos ingredientes, que es lo que actualmente padecemos. El gobierno de repente, y yo entiendo al señor ministro de Agricultura en este momento, me habló y me dijo, don Darwin, yo lo voy a invitar, vamos a entrar a un cultivo de soya, esto va a venir a dinamizar. Excelente, ministro. No nos podemos reunir. No sé qué pasó. Alguien se mandó a comprar en tema de arroz, la semilla a Dominicana. No sabemos, a ciencia cierta, que el tiempo avanza y el tiempo corre. Entonces, cuando mencionamos nosotros que ni siquiera en el tema de frijol somos autosostenibles, es porque realmente así es. Muchos se asustaron, los que no sabían, que tenemos más de 2 meses de estar consumiendo frijol nicaragüense. ¿Y qué tienen los nicaragüenses? ¿Sabe cuál es la producción de los nicaragüenses, el tema de frijol? 4.8 millones de quintales. Pero sáqueme de la ignorancia. ¿Y cómo es que aquí ya no hay frijol? Mire, aquí hay cosas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Le voy a hacer una observación. Pero no voy a mencionar nombres sí, ni pero cosas. dígame, así a la gente, yo mismo saliendo de la ignorancia. Porque mi papá sí sabía, yo me crié en eso. ¿Cómo es que aquí no hay frijol? ¿Para qué comamos? Óigame. Seremos la riata. Óigame. No sé qué pasa. Si el mercado no ha quedado desabastecido, no hemos caído en ese desabastecimiento. Mire, hace unos años teníamos el SEDA-IBE. ¿Y se acuerdan de dónde es que venían los frijoles de Etiopía? ¿De dónde? Ay, y eso era empezando el gobierno Juan Orlando. Mire, pero mire, ¿cuál es el misterio que tenemos? Hay muchos eslabones de la cadena productiva del país que estamos deteriorados cada día más, venimos empeorando. El tema, y volviendo al tema de frijol, y queremos decir algo, mire, ahí hay cerca de 40.000 quintales en los hilos de Lima del Paraíso, de Analí, que están almacenados desde 2023. Ese frijol ya perdió su grado de cocción. No sé si es que lo dejan vencer de manera malintencionada. Será el gerente de Lima que salió, Omar González, que tendrá que dar una explicación al respecto. Pero ahí dice clavo, y ese clavo ya va a reventar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el frijol pierde su grado de cocción, se tiene que maquilar. Al maquilarlo hay que embolsarlo. O sea, ¿quién es el que lucra de este negocio? Ajá, y la libra de frijol no baja de precio. Hombre, es ilógico. O sea, la libra de frijol en los mercados oscila entre 23 a 25 lempiras la libra. Y nos quejamos, no es que nos quejamos, el gobierno, y lo dijo el señor ministro de Desarrollo Económico, cuidadito con alterar los precios
en los ingredientes que conforman la canasta básica. Yo le digo al señor ministro con todo respeto, ¿y qué quiere, señor ministro? Que sembremos por lujo. Que los productores no tengamos, óigame, que el productor que siembre 10 manzanas hacia abajo, digo, de los rendimientos. ¿Y de dónde va a ir el chivo en la escuela? ¿De dónde va a comer? ¿De dónde va a suministrar salud, educación, etcétera, etcétera? Esos son los problemas que tenemos. Y yo quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. Cuando los gobiernos, cuando el pueblo se dé cuenta realmente que el dinero no se come, que el dinero no se mastica, se va a dar cuenta del significado que teníamos los productores. Pero de repente, lo más seguro, como decía el hombre, ya no vamos a estar en este país. Sí. Eso es lamentable, lamentable lo que es. Y no es ahorita echándole tierra al gobierno actual. Si venimos, en el gobierno anterior, la reserva estratégica de este país se alimentó comprándole frijol a Nicaragua. Nosotros les dijimos hasta la saciedad, señores, estamos en la central de riesgo, no somos bancables. Al abrir, al abrir las válvulas de financiamiento en el agro, también se genera empleo, más de 250,000 empleos en el agro. No es que realmente no se genere empleo, hay que dinamizar. Y yo le manifestamos al Congreso Nacional, ¿por qué estamos tocando las puertas del Congreso? Porque estamos realmente poniendo los problemas. Pero hay unos expertos que están llegando al Congreso Nacional diciendo que el productor es sinvergüenza, que el productor es ladrón, etcétera, etcétera. Es como que yo me ponga a decir ahorita en el Congreso, porque han salido algunos narcotraficantes diputados del Congreso Nacional, yo voy a decir que todos los 128 diputados son narcotraficantes. Porque hay algunos que otros 4 productores que han hecho de las suyas con fondos que lo sacan para cultivar granos básicos y no lo utilizan para eso, sino que salen con otras cosas. Voy a satanizar yo a todo el aparato productivo de este país. Es algo ilógico. Yo considero, y estoy totalmente de acuerdo, productor que sacó dinero, lo invirtió, que lo investigue y zámpelo al mamo. Pero no me satanice todo el sector productivo del país. Ingeniero Emanuel. Ok, sobre 2 temas importantes quiero comentar algo. El gobierno del presidente Afura actualmente está encaminado a entregar lo que son los incentivos agrícolas para el sector productivo. El bono que menciona el exministro, yo sé que él trabajó bastante cuando él estuvo de ministro. Y públicamente quiero agradecer al ingeniero Héctor porque yo fui becado por usted. Yo estudié en el CURLA por la beca de la SAC. Entonces, públicamente se lo agradezco porque ahora vea los resultados. Espéreme. A ver, enfócame. No, yo lo felicito a usted porque así debe ser un hombre. Qué bien, lo felicito. La gente así debe ser, correcta. Solo un paréntesis. Nosotros en el gobierno de Mel dimos 220 becas al Zamorano, 220 becas al Curla, 220 becas a la ENA y también a Frisco y a las otras 2 escuelas de Santa Bárbara y de San Lorenzo. A todas les dimos 200 becas y se consiguieron fondos de donación al final con el gobierno de Holanda para dar 40 becas a los misquitos y a los payas de allá de Culmí, que se graduaron. No, y destaco eso porque si este gobierno va a dar becas, qué bueno que le den becas a los hondureños. Ahí estaban peleando que uno de los de Libre le había dado becas a Juan Orlando, está bueno, pero no tiene... Sí, o sea, becas en primer lugar ni las daba Juan Orlando, ni las da Mel, ni las da el pueblo hondureño, porque el gobierno pone un presidente para que le ayude al pueblo. Así que qué bueno. Somos colegas. Sí, colegas del CURLA, orgullosamente, ingeniero. Siguiendo con la participación, los incentivos agrícolas van enfocados en incentivos para el sector café, incentivos para el sector agrícola como tal y el incentivo para el sector agropecuario, es decir, el incentivo para los ganaderos. En este caso se van a invertir 1.500 millones ahorita actualmente por el actual gobierno, dirigido por la SAC. Se van a contratar 112 técnicos extensionistas, ¿verdad? Mencionaba el ingeniero que cuando él estuvo tenía ese equipo grande también. Ahorita, gracias a Dios y gracias al presidente, a los esfuerzos que están haciendo, se va a contar con 112 técnicos a nivel nacional y ya en los próximos días se va a comenzar lo que es ya a intervenir la zona sobre estos incentivos. De acuerdo al otro tema que mirábamos ahí de Embrapa, Embrapa es quizás los más grandes investigadores que tenemos en Latinoamérica.
en Brasil. Ellos están generando tecnologías siempre en granos básicos, en la cuestión de cultivos agroindustriales y lo que son cultivos resilientes al cambio climático. Y eso es lo que yo les mencionaba anteriormente. SAC-DICTA, estamos enfocados en eso, en validar lo que en otros países ha resultado, para no estar inventando el agua caliente, como decía alguien ahí por las redes sociales, ¿verdad? No queremos eso, sino que queremos validar lo que en otros países funciona. Usted mencionaba lo del arroz de Dominicana. En los próximos, tal vez en el próximo mes, ya vamos a contar con esa semilla, ¿verdad? Ahí se hizo una alianza con el sector público-privado y se va a contar con esa semilla que ya se puede usar herbicidas, ¿verdad? Y no dañan el arroz, para poder contrarrestar lo que es la maleza del arroz rojo. Como SAC-DICTA, en el transcurso de los años, un logro muy importante de DICTA, y no lo digo en este gobierno, sino en todos los gobiernos que han pasado, se han generado tecnologías. En el caso de maíz, por ejemplo, hay variedades que son resistentes, o hablemos de tolerancia a lo que es sequía, como lo es DICTA Sequía, DICTA Maya, DICTA Ladera y Victoria, ¿verdad? Esos son materiales que son tolerantes a sequía. Y en el caso de frijol hablamos de Amadeus, de Oro y del rojo Chortí. Entonces son materiales que nos permiten a nosotros afrontar este tema de lo que es cambio climático y la sequía que, según Copeco, vamos a tener entre el mes de julio y agosto, ¿verdad? Ramón. Bueno, sería bueno que todos los productores, a través de sus municipios, así como hemos escuchado que el presidente de la República va a asignar unos kits de maquinaria para los caminos productivos, por ejemplo, ¿verdad? El presidente le agregara perforadoras de pozo a cada municipio. Mire qué interesante, hablaba el ex ministro de Agricultura, lo que es la asistencia técnica. En el 2025, según el censo, ¿verdad?, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el 84% de los productores no recibieron asistencia técnica. Solo alrededor de un 11% recibieron asistencia técnica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Si nosotros tenemos perforadoras de pozo en cada municipio, encadenemos, ¿verdad?, la asistencia técnica y orientemos el bono agrícola. El bono agrícola es una herramienta muy importante, pero en los últimos años se ha politizado, ¿verdad? Se le ha dado a activistas políticos que no producen nada, que al final venden el fertilizante y la semilla, bueno, hasta se pierde, ¿verdad? Se invirtieron en el gobierno anterior alrededor de 4.000 millones en estos bonos. ¿Y cuáles son los resultados que tenemos? ¿Verdad? Entonces hagamos las cosas bien. Si nosotros encadenamos el sistema de riego con los técnicos le podemos exigir resultados y podemos hacer producir a los pequeños productores, ¿verdad?, con sistemas de riego. Eso por un lado. El frijol que mencionaba mi compañero Darwin Cali, que está almacenado en el Lima a punto de perderse, ya deberíamos de estar pensando, ¿verdad?, en maquilarlo, ¿verdad? Y de repente esto pues se le puede ayudar al consumidor final a vendérselo tal vez a un precio, ¿verdad?, más considerado, para que bajemos la canasta básica. Lo de los 2.000 quintales de semilla que se van a importar de Dominicana, sí es una herramienta para limpiar los terrenos que tenemos infectados con arroz rojo. Obviamente el rendimiento no es, ¿verdad?, lo deseado, porque es una herramienta para limpiar, pero sí hay productores que me han estado escribiendo y están interesados y ellos quieren saber cómo ellos van a poder accesar, ¿verdad?, a esta semilla. En el 2025 nosotros sembramos 8.000 manzanas de arroz y creo que va a haber que aplicarle ahí 200 libras por manzana, ¿verdad? Con esto cubriríamos 1.000 manzanas. Obviamente no las 8.000 están infectadas con arroz rojo, pero sí tenemos áreas, ¿verdad?, en Colón, por ejemplo la 25 de abril, que son donde están enfocados los pequeños productores de arroz, ¿verdad?, de 1 a 10 manzanas, que tienen ese problema serio. Y sí me están preguntando que cómo van a poder accesar ellos a esta herramienta. Para contestarle, Raúl, si me permite,
Sí, el señor ministro, el ingeniero Moisés Molina, como usted sabe, es apasionado de la agricultura y el tema de arroz también le atrae a él. Él fue técnico de arroz, también se fue formado en Japón. Y esto está encaminado. De hecho, 2 técnicos de SAC-DICTA la semana pasada se formaron en República Dominicana para el manejo y uso de estas variedades que van a venir, que son, como les decía, ya tolerantes a lo que es herbicida. Y el ministro está pensando en involucrar este tema en el tema de incentivos agrícolas, es decir, como incentivos a los productores. Los ha dado este proyecto a SAC-DICTA para que lo podamos manejar. Estamos reuniéndonos constantemente sobre esto y ya está bien adelantado, ya tenemos el protocolo que vamos a usar para lo que es el tema también del estudio de estas variedades, porque tenemos que someterlo a una evaluación y a una validación en el país para poder decir con rigurosidad, ¿verdad?, de que las variedades son aptas para Honduras. Y respecto a la cantidad de semilla, se está proveyendo 150 libras por manzana. También se está proveyendo un proyecto en arroz que involucre maquinaria, poder tecnificar la producción de arroz. En este caso, pues, traer transplantadoras, usar el arroz de trasplante y usar nuevas tecnologías, en el caso de fertilizantes, por así decirlo, de origen japonés, que tienen liberación controlada o liberación lenta, usan menos nitrógeno y por ende pues vamos a cuidar más el suelo. Entonces este es un tema que va a la par investigación en lo que es transferencia para atacar este problema de lo que es arroz y poder ser más competitivos en el caso del arroz importado. Bien, sí, Héctor. Sí, mire, yo quisiera poner un ejemplo sobre el sistema de riego. Nosotros ya al final del gobierno conseguimos una donación de algunos millones con el Banco Mundial para unos proyectos pilotos. Y construimos 10 proyectos pilotos de 4 hectáreas, perforando un pozo y poniendo energía solar. El objetivo de eso era comprobarlo con pequeños productores de granos básicos para que entraran también en la diversificación de cultivos más rentables, inclusive de semillas de frijol. Y fueron un éxito. No sé dónde están, solo sé que hay uno en el departamento de Olancho, que lo distribuimos en todo el país, ahí en La Lima, campamento, antes de llegar al puente Guayape. Ahí lo hicimos con un grupo de amas de casa, productoras. Y eso es importante. Logramos también gestionar con el... Quiero entrar hemos estado hablando solo de granos básicos, pero hay que estar claro que la seguridad alimentaria es un conjunto de productos, ¿verdad? Hortalizas, vegetales, frutas y las carnes. Quiero decirle que Honduras, más que agrícola, ha sido un país ganadero. Aquí, en todo el país, por lo menos 2 vacas, 2 cabezas, 3 cabezas lo ha tenido un pequeño productor. Siempre, en su patio, en su potrero. Y es otra parte que ha ido decayendo. De 2 millones de cabezas, estamos tal vez unas 800,000 cabezas de ganado. Tenemos que entrar en un programa, claro, la reactivación de Se perdió 1.200.000. Sí, unos 800,000, la verdad. Tenemos que entrar a reactivarlo y son por lo menos 7 años. Para México. ¿Sabe cuál es el dato ganadero? Ahora, Óigame, el ganado que está casi como libre perdió 1 millón de votantes. Claro. Entonces, quiero aclarar esto. Hay Raúl, ganadería... el dato ganadero en Nicaragua es de 7 millones de cabezas de ganado. Sí, ¿Qué es lo que tiene Nicaragua? Ya le tenemos ahí, cerquita. Pero hay ganadería de leche. Es una cuestión diferente. No ha sido tan rentable, ¿verdad? Pero vemos que el litro de leche de 10 lempiras pasó ahorita a 17, pero le subieron al queso en 2 meses de 54 lempiras a 120 lempiras. ¿Quién controla eso? Le subieron al combustible 1 lempira, 2 lempiras, 3 lempiras, pero ya había subido 50 pesos, el doble, el 100% el queso, por los lácteos. Ahora, vamos a la ganadería de carne, que casi nadie la menciona, porque aquí no hay ahorita empacadoras, procesadoras de carne. Solo hay una pequeña ya que no cubre tanto en Ciguatepeque. Pero yo quiero que sepan que de Olancho, yo estuve reunido con asociaciones de productores de carne de Cinco Paulaya, de Patuca, y de Olancho y del Paraíso. Están saliendo, Raúl, 20,000 cabezas mensuales en vivo para Guatemala, para México vía Guatemala. Oiga, no hay una empacadora. Hay productores que llevan 500 cabezas de ganado por Patuca a Nicaragua, porque hay 7 plantas procesadoras modernas a procesar el ganado allá.
Honduras le urge una planta procesadora de carne que por lo menos procese 500 animales diarios durante 6 días. Oiga, es el tercer rubro ahorita. Está generando 180 millones de dólares. El ganado en vivo, eso se puede duplicar con valor agregado. Pero hay que trabajar en ganadería en 4 cosas. Mejora genética, alimentación, porque le muere el ganado en el verano a los productores. O sea, calidad de zacate, ahora hay que sembrarlo. Sanidad agropecuaria, manejo de ganado, pero también porcentaje de preñez. Y más importante, porcentaje de destete. Así vamos a desarrollar una ganadería. Claro, con inseminación artificial, con manejo de embriones, pero es un proceso que hay que trabajarlo y dura no menos de 7 años. Además, no debe ser mayor de 4% los intereses del gobierno hacia el que va a desarrollar el agro en la parte de ganadería de carne. Oiga, la carne, ustedes saben que se ha incrementado la demanda en el mundo y no hay suficiente oferta. Países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, están trabajando las 24 horas, mejorando sus datos para poder cubrir demandas que no las pueden cubrir en los próximos 7 años. ¿Por qué? Porque Medio Oriente empezó a consumir carne. Asia, con sus ingresos, consume carne. Entonces ellos consumen ahora el 68% de la producción mundial. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo en Honduras? Después de la remesa, el café, seguía el camarón. Pero el camarón, con ese desliz, ahora es la ganadería de carne donde está. Y no es una especulación de una burbuja de 5 años. No, es permanentemente que va creciendo la demanda de carne en el mundo. Entonces tenemos que trabajar bastante en eso. Allí también hay bonos para los pequeños productores. Nosotros conseguimos, yo me llevé al embajador de Japón a Olancho a pasear, le hicimos una tamaleada. Conseguí 15 millones donados y compramos 1.200 cabezas de ganado. Las compramos en Panamá y en Nicaragua. Trajimos las vaquillas ya con una cría y 30 toros. Dimos 5 cabezas en una aldea a cada productor. Grupos de 5. Era un proyecto piloto. Me acuerdo que cuando fuimos con él a firmar a Olancho, que dimos 500, estaba medio enojado conmigo por otra cosa. Y cuando lo vemos así del helicóptero, le digo, ¿qué te parece los corrales, Mel? No, me dice, es así, hacerlo en todo el país. Me dice, no, pues ese es el objetivo. Le digo, pero mirale, así lo podemos hacer. Claro, yo necesitábamos en ese momento ya no 15 millones, sino 150 millones del gobierno para empezar a crecer. Pero todo eso se ha ido reteniendo hace 20 años. Yo me respeto. Desde hace 20 años no se volvió a mencionar todas las cuestiones. Yo me respeto para usted, señor. Vamos a empezar en eso. Yo me respeto para usted, señor ex viceministro. Pero mire, ve, y voy a decir algo, no, lo voy a decir. Era ministro. Exministro, ¿no? Sí. Voy a decir algo y lo voy a decir con todo respeto. O sea, está narrando historias que se dieron. Mire, eso está como que si mi abuelita no se hubiera muerto y estuviera viva. Pero el si problema eso, lo si eso llaman. se hubiera repetido, era bueno. Obviamente, a eso me refiero yo. Lo que decía Daniel Durón. Plan de nación, visión de país. Pero vino otro gobierno, yo me acuerdo, no sé si usted alcanzó a ver el tema de silvopastoril, que ahorita lo quiere implementar el actual ministro, y excelente. El ministro está hablando de mejoramiento genético a los pequeños productores de 5 o 10 vaquitas, pero ver esa repoblación bovina de una manera más rápida, con embriones, etcétera, etcétera. O sea, el ministro actual tiene muy buenas intenciones, pero de las buenas intenciones tampoco vivimos. Sabemos que somos países tercermundistas, maiceros, frijoleros, estamos en la cola del mundo, pero también somos llamados a que realmente la población, los 10 millones de hondureños, exigimos respuestas. Mire, tal vez no de la noche a la mañana, pero que se sienta realmente aquella voluntad que existe. Como nosotros los productores no vamos a estar inconformes que hasta este momento el presidente Tomás Zambrano, que lo quiero felicitar públicamente, nos abrió las puertas y nos dijo en la Cámara Legislativa, señores,
atiendan este sector, nombró a Javier Mendieta, un diputado de Choluteca, como presidente de la Comisión de Agricultura. Te doy 90 días para que trabajes este tema. Hasta ahorita le están metiendo candela. Hasta ahorita llamaron a la gente de Enfunder, se reunieron en serio con la gente de Banadesa, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la intención de la banca privada de este país ha sido sacarse de encima el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, porque es el único banco que utiliza el Estado y está en la responsabilidad del gobierno que a través de este Banco de Desarrollo Estatal fomentar el desarrollo del pequeño productor. Pero no, ahí nos están poniendo una serie de obstáculos, etcétera, etcétera, y lo queremos decir públicamente. Agradecemos la apertura que hemos tenido con el gobierno, pero necesitamos también respuestas. Y le voy a decir lo último. Si algo tiene su servidor, nosotros en el decreto vamos a beneficiar arriba de 3.500 empresas asociativas campesinas de producción, que sus prestatarios, alrededor del 40% de ellos, ya murieron, ya no existe. ¿De qué le sirve al banco arrastrar esa cartera en morosidad? La cartera en morosidad del 100%, el 78% son de pequeños productores que va abajo de 500.000 lempiras. Y es lo que nosotros le estamos pidiendo al Congreso Nacional. Y yo lo voy a decir públicamente. Estamos pidiendo un subsidio. El ministro de Agricultura no comparte ese tema de subsidio. Él tendrá, pero él lo ha manifestado. Yo lo digo, don Darwin, me dice a título personal. Pero si ustedes lo logran con el Congreso Nacional y el Ejecutivo, o sea, estamos en una situación del país, todavía tenemos, no se ha ido del país la Comisión del Fondo Monetario. Entendemos que para los organismos internacionales escuchar el tema del subsidio, escuchar el tema de regalar, pues si no nos van a regalar, pero al menos denos plazos para readecuar estas deudas, pero que la readecuación también sea de manera automática, de inmediata. Porque yo no voy a ir a hipotecar, a meter la propiedad de mi casa, que es patrimonio de mi mujer y de mis hijos, a embargarle a un banco para sembrar granos básicos. No, hombre, jamás pero hay mucha gente vamos a que hacer ha hecho eso. Sí, lo han hecho, pero lo han hecho en otros escenarios. Pero al menos, y aquí lo digo, y le digo al movimiento campesino organizado, jamás vaya a cometer ese error de ir a hipotecar el patrimonio de sus hijos a un banco para que le den dinero para sembrar la tierra. El patrimonio de los hijos que trabajen. Obviamente. No, el patrimonio de uno tiene un patrimonio y los hijos de la educación que trabajen. Pero así es esto. A la realidad, no, totalmente de acuerdo. Ahora, perdón Raúl, sobre eso, yo no creo en las condonaciones de dinero, disculpe. Cuando yo fui ministro, yo tuve algún conflicto con los productores, porque querían que les condonaran. Mire, muchos vinieron de Olancho y me dijeron, pucha, sos de Olancho, te conocemos, queremos a condonación, que yo debo, ¿cuánto debes vos? No, yo debo 5 millones, yo debo 2, yo debo 3. Le digo, ¿y por qué no los pagás? Fui a la hacienda de uno de ellos, que está en las orillas del Guayape. Me invitó. Le digo, ¿cuántas manzanas tenés aquí? Mira, me dijo, yo aquí tengo 180 manzanas. ¿Y cuánto vendés cada manzana? Mira, me dice, yo menos de 110.000 lempiras no la vendo en aquel tiempo. ¿Y cuánto debes a Banadesa? 900.000. Oye, me vende 10 manzanas y lo pagás. Más enemigos míos hizo. Porque dijo que como es un ministro de Agricultura aconsejaba a un productor a que vendiera para pagar. Le digo, es que hay que pagar. Sí. Te lo dieron, pagalo. Y de ahí va a quedar libre y te vuelven a financiar. Ahora, yo estoy de acuerdo en los subsidios de semilla al pequeño productor. Mire, el pequeño productor no tiene acceso ni a la banca privada ni a Banadesa. Hay que estar claro. A ese el gobierno tiene que darle todo para que produzca, porque son los más pobres. Son los que producen el frijol, producen las hortalizas, son parcelitas que siembran. Ahora, ya los que van a Banadesa y hay un montón de endeudados, ahí sí hay que readecuar, ¿verdad? Pero hay que revisar caso por caso. Pero realmente en el 90, me acuerdo, en el gobierno de Callejas destruyeron Banadesa con aquellas grandes condonaciones. Mire, yo conozco productores de Olancho que debían 32 millones y se metieron la esposa, la hija, la sobrina, la nuera y a todo, y como el límite eran 8 millones o 6,
todos con 6 millones. Y eran 5 personas, 30 millones. Sí, don Héctor, pero Oiga, la clase política eso, es la que nos tiene en estas condiciones. Sí, no, realmente, mire, es que también es una cuestión de rentabilidad. Porque así, a mí me dicen, mira, eso es negocio, es así, eso es un negocio. Yo pongo una venta de sillas inmediatamente. Si me dicen, ahorita el frijol, ¿cuánto vale el quintal ahorita? Yo creo que anda como 1.800. 2.000 empiras. A 2.000, son 4.000 pesos. 2.000 Oiga, yo empiras es el sembraba precio que frijol tiene en Lima. Olancho en aquellos tiempos. ¿Y cómo lo vendía yo? A 100 pesos el quintal. Ahora ha subido todo, pero también es rentable. Hay que producirlo. Y otra cosa, otro programa, Raúl, que se escaseó para el pequeño productor y que debería fomentarse nuevamente, señor subdirector, ingeniero, es el poscosecha, el manejo poscosecha. En la cosecha de frijol y de maíz con pequeños productores se pierde como el 35% del grano en el campo. Entonces hay que trabajar con eso, además en el almacenamiento y volver a los silos de almacenamiento, pequeños silos y trojas mejoradas. Porque cuando usted va a grandes aldeas y ve, ya no hay trojas llenas de maíz, ya no están aquellos silos con los frijoles ahí curados para estar sacando por los primeros 6 meses, mientras viene la otra cosecha. Entonces hay un montón de cosas pequeñas que son micro, pero que masivamente son macro e influyen en el país. Hemos visto algunos ejemplos en el sur de ese tipo de prácticas que usted dice, cómo varias ONG están invirtiendo de nuevo con pequeños campesinos, con madres solteras, sobre todo con grupos familiares con madres solteras, donde les construyen un silo para almacenar a la comunidad. Hay granjas, hay un huerto familiar donde siembran variedades que se dan en la zona y también incluso les ayudan con gallineros y se organiza la comunidad y han crecido incluso con cajas rurales que están creciendo y son buenas prácticas que se deberían de masificar. Masificarlos en el país. Bien, voy a la última pausa y luego vengo con la despedida de mis invitados. Bien, nos vamos, don Ramón Rodríguez, coordinador de la Plataforma Alimentaria de Honduras, su mensaje final. En primer lugar, ¿verdad? Apostémosle a los sistemas de riego de manera masiva a nivel nacional. Yo estuve platicando con el presidente de la República, ¿verdad? Narria Fura, le expliqué el problema que tenemos en Colón. En Colón tenemos un problema más bien de exceso de agua en los inviernos, en los cuales perdemos, aparte de los cultivos, toda la infraestructura vial. Me dijo que le vamos a entrar con una represa multiuso que pueda generar energía y podamos administrar el agua para implementar sistemas de riego, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, agradecerle al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por este proyecto de decreto de rehabilitación y reactivación del sector agroalimentario, que prácticamente no es ninguna condonación, sino que, por ejemplo, las readecuaciones de las deudas de los productores, seguro agrícola y otros componentes, le pedimos el apoyo, ¿verdad?, al resto de las bancadas para que esto sea realidad y el productor tenga acceso a financiamientos y podamos rehabilitar, ¿verdad?, a más de 48,000 unidades productivas a nivel nacional. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, don Manuel Hernández, subdirector de Dicta. Gracias, Raúl, por la invitación, a los compañeros que acompañaron este panel. Si me lo permite, quisiera anticipadamente felicitar a todos mis colegas ingenieros agrónomos, que el próximo 15 de mayo se celebra el Día del Agrónomo, una profesión que le ha dado mucho a este país, como a todo el mundo. Somos el brazo fuerte que estamos trabajando de la mano con los productores. El 15 de mayo se celebra el día. Felicidades, colegas. Luego, pues, comentarles de que a toda la población que quizás han visto una nueva expectativa en este nuevo gobierno, tenemos escasos 100 días de estar trabajando ya. Yo sé que las expectativas son grandes, pero también decirles que la visión de nuestro presidente Tito Afura es grande también, como la del señor ministro, la del director de Dicta también, para trabajar en conjunto un programa masivo de lo que es producir, volver a la tierra, así se llama la política de gobierno, manos a la tierra, para volver a trabajar y traer todo lo que antes, también como decía el exministro, funcionó,
la repoblación bovina, la investigación agrícola, la extensión agrícola. Paso a paso creo que podemos irlo haciendo. Y decirles que sembrar es un contrato con el futuro. Uno pone semilla, pone insumos, pone agua, pone trabajo y también pone fe. Y decirle a todos los productores de que no dejemos de sembrar. Lo hacemos por cultura, lo hacemos por seguridad alimentaria y nutricional y tenemos ese amor por la tierra. No dejemos de sembrar. Sabemos de que todo esto es repetitivo, lo del fenómeno del niño, si no es niño es niña. Tenemos que aprender a poder cultivar ya y ser más resilientes ante esto. Ya sabemos que año con año pasan problemas de clima y tenemos que ir aprendiendo. Así que en el camino cuenten con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y gracias por estos espacios y qué bueno compartir con todos ustedes. Gracias. Francisco. Bien, yo agradecer la oportunidad, Raúl, y muchas gracias a los panelistas aquí también. Reiterar que, como decía ahorita el ingeniero Hernández, este ciclo de tener sequías más seguidas y lluvias que duran pocos, que no retenemos el agua, nos va a afectar, vamos a tener ese problema. Este gráfico que está aquí, por ejemplo, se ve como esas manchas, esas barras rojas que están ahí, representan el fenómeno del Niño, analizándolo con varios índices. Y justamente pues lo que se está pronosticando podría estar cerca de lo que pasó en el 2015, pero no ha sido el Niño no ha sido el evento más fuerte, así que hay que mantenerse bien informado, hay que hacer una planificación. Podemos ver cómo esos picos rojos que significan sequía nos están diciendo que hay que hacer un mejor manejo del agua, que no podemos seguir dependiendo de la lluvia que cae para el cultivo, especialmente en el corredor seco, y que necesitamos tener sobre todo pues, una política bien clara dentro de un plan de nación de cuáles son las medidas que tenemos que tener de adaptación ante el cambio climático que cada vez nos amenaza más. Bien, muchas gracias, don Darwin. Agradecer el espacio, don Raúl. Se lo digo sinceramente de corazón, como representante de mi sector campesino organizado. Me da mucho gusto haber tomado en consideración nuestro aporte. Agradecer a ese Congreso Nacional que nos sigan demostrando que es un Congreso de puertas abiertas. Agradecer a su presidente Tomás Zambrano, pedir el apoyo de las 5 bancadas, libre, nacional y liberal, que necesitamos el apoyo de ellos para que este decreto que nosotros estamos pidiendo realmente sea aprobado. Muchas gracias. Don Héctor Hernández, ingeniero. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a los panelistas. Creo que ha sido interesante este día, porque hemos aportado todos a uno de los problemas más graves que tiene el país, que es la sequía, la seguridad alimentaria. Pero también quiero decirles que el sector agroalimentario es tan grande que podíamos estar aquí semanas y semanas hablando de diferentes rubros, porque abarca más de 70 cultivos, rubros, de los cuales algunos tienen más crisis que otros y en algunos somos más competitivos. Pero realmente en este momento lo grave es la seguridad alimentaria para el pueblo hondureño, que es importante la disponibilidad de agua, para la producción nacional, y espero que con estos pocos que hemos aportado pues se haya más conciencia en el pueblo hondureño y especialmente en nuestras autoridades que hoy nos dirigen, para que vuelvan los ojos al campo, para que lo reactiven, lo reviven, porque en el agro es donde hay mayor cantidad de generación de empleo. Más de 1.200.000 personas se generan en empleo, autoempleo en el campo. Ya fuera de la capital, todos los municipios, 290 y pico de municipios viven del agro, producen y nosotros consumimos lo que ellos producen. Entonces creo que no debemos hacer oídos sordos a la problemática y cooperar y hacer un solo nudo, como dicen popularmente, para que este país se desarrolle y tengamos seguridad alimentaria. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias. Así está el país en cuanto a la agricultura, la sequía y la seguridad alimentaria. Que estén bien.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.